Bueno, entonces a través de este video voy a hacer la explicación acerca de cómo debemos crear una animación con Adobe Illustrator. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Vamos a seleccionarle tamaño A4. Vamos entonces a abrir, ¿sí? Abrir la imagen que vamos a utilizar en la capa 1. Pues vamos entonces, la imagen que tengo predeterminada, la vamos a abrir acá. Entonces vamos entonces a modificar el tamaño de la imagen. Debemos de tratar de que sea siempre de las esquinas para de pronto no distorsionar mucho la imagen. Voy a crear una nueva capa. Aquí en la capa 2 voy a abrir una nueva imagen. Voy a incorporar esta imagen. ¿Listo? Entonces esta imagen la voy a pasar a el proyecto que estamos manejando en la capa 2. ¿Sí? Entonces debemos tener en cuenta que quede en la capa 2. Voy a crear una nueva capa, o sea, voy a duplicar la capa. ¿Listo? Entonces en la capa 2 voy a pasar este mismo objeto que quede mucho más pequeño, pero que quede en esta ubicación. De nuevo, duplico la capa, paso la imagen de esta manera. ¿Listo? Duplico la capa, la voy a ubicar aquí de esta forma que sea mucho más pequeñita, ¿sí? Mucho más pequeña. De nuevo la duplico y aquí que tenga un efecto como si fuera a salir. ¿Listo? Entonces vamos viendo cómo nos va quedando. ¿Listo? Bueno, voy entonces a adicionar un nuevo objeto. Entonces voy a darle aquí el objeto que voy a adicionar. Ese sí va a quedar en una nueva capa. Entonces selecciono la nueva capa. Vamos entonces a manejar un orden. Vaya quedando de abajo hacia arriba. Entonces en esta última capa voy a hacer visibles las demás. Y voy a entonces abrir el otro objeto, la otra imagen que vamos a incorporar. ¿Listo? La paso a la imagen, aquí al proyecto, perdón, que estamos trabajando, que es este. Le digo que sí. Y la idea es que me quede acá. Bueno, ojo que debemos de tener mucho cuidado que no lo ubique en la capa que es, ¿sí? Por ejemplo aquí, ¿cierto? Que me quede en la capa que yo necesito. Voy a entonces a incorporar una nueva capa, duplicamos la capa, hacemos invisible esta, la ocultamos, pasamos a esta mucho más pequeña y le aplicamos un efecto. ¿Sí? Vamos a dar un efecto de pixelar, un cristalizado. Acá le damos el tamaño de la celda y ok. Bueno, quedó demasiado el efecto. Vamos otra vez de nuevo, textura. Vamos a darle aquí vamos a darle este efecto. ¿Listo? Este efecto de grieta. Bueno, aquí tenemos grieta, granulado, mosaico. Vamos a darle este efecto. Acá le podemos dar el espacio de la grieta. ¿Sí? Vamos aquí, ok. Bueno, vamos entonces a duplicar esta nueva capa. La duplicamos. La vamos a pasar aquí, que quede más pequeña y con otro efecto. Vamos a seleccionar aquí, efecto, vamos a darle un efecto de pixelar, vamos a darle cristalizar, pero no un efecto, digamos, una cristalización demasiado amplia, porque entonces, ¿listo? Bueno, y así sucesivamente podemos entonces ir incorporando capas y podemos ir incorporando, por decir algo, muchos más elementos a nuestra animación. ¿Listo? Voy entonces a crear una nueva capa. En esta nueva capa voy entonces a incorporar el texto. Tamaño, tipo de fuente,
a seleccionar este tipo de fuente, ¿sí? El color, vamos a seleccionar este tono bastante llamativo, entonces que diga deliciosa bebida refrescante, un ejemplo. Vamos a manejar un poco. Deliciosa bebida refrescante. Entonces vamos entonces aquí. Acá tenemos en la opción de párrafo, ¿sí? Aplicar acá entonces la alineación del texto centrado y aquí unos efectos que podemos entonces aplicarle, ¿sí? Efecto de arco, ¿sí? Ejemplo, un efecto y aquí nosotros vamos entonces graduando el efecto que va a tener el texto, ¿sí? Aquí entonces encontramos, por ejemplo, varios efectos, ¿sí? Este efecto bandera, ¿sí? Efecto onda, ¿sí? Un efecto onda, por ejemplo, horizontal y vertical. Aquí entonces podemos darle el porcentaje, ¿sí? El porcentaje que podemos manejar y asignarle al texto. ¿Listo? Bueno, un ejemplo, aquí vamos a asignarle este efecto. Vamos entonces a adicionar una nueva capa. En esta nueva capa, o sea, vamos a copiar la capa 10, vamos a darle duplicar capa 10, o aquí en la capa 10 y ocultar las demás capas, y aquí en la capa 10, por ejemplo, yo le puedo dar otro efecto, entonces, por ejemplo, un efecto 3D, un efecto rotación, un ejemplo, que aquí ya tenga un efecto de rotación. ¿Listo? Ok. Y así sucesivamente, ¿sí? Podemos entonces ir incorporándole muchísimas más cosas a nuestra animación. Por último, ¿qué hacemos? Vamos a archivo, vamos a exportar lo vamos a exportar como flash, ¿sí? Proyecto bebida. Proyecto bebida, vamos a exportar en el escritorio, damos a exportar. Aquí tenemos dos pestañas, básico y avanzado. En básico debemos de seleccionarle capas AI, fotograma SWF, Flash Player 9, calidad de curvatura 7, el fondo que vamos a manejar. Y en avanzado vamos entonces a seleccionar la resolución y cuántos fotogramas por segundo, en este caso 2 fotogramas por segundo, que se repita, termina y vuelve y empiece la animación. ¿Listo? De abajo hacia arriba, ¿cómo va a ser el orden de las capas? Que empiece de la capa 1 a la última capa o al contrario. ¿Listo? Y OK. Entonces darle clic en OK. Por último, entonces vamos acá a abrir el proyecto. Abrir con este caso, ¿listo? Y entonces así quedaría, digamos, nuestra animación con Adobe Illustrator.